sé que de una manera u otra, si abres tu mente, si abres tu corazón en esta mañana, Dios va a tratar con tu vida, ¿ok? Le he puesto por título al mensaje en esta mañana, cuando la mente no se apaga. Y es una de las cosas o una de las verdades que todos vivimos en estos días, cuando la mente no se apaga. Y si hay algo que se nos hace difícil decir off, es a nuestra mentecita. También el corazón. Pero la realidad es que la mente es un mecanismo que muy pocas veces descansa. Y yo personalmente puedo dar fe de esto desde que llegué a este lugar. La mente, ya yo antes escuchaba a la gente decir, no duermo de noche, se me cuesta difícil dormir de noche. Y yo miraba eso como lejano, como que, y últimamente yo tampoco duermo de noche, me levanto constantemente pensando en esto, en aquello, en lo otro. Y a veces nos cuesta un poco decirle a la mente, tienes que detenerte. Así que quiero animarte en esta mañana, tú que me estás escuchando, por favor presta atención, que creo que Dios quiere hablarte al corazón. ¿Estamos listos, sí o no? Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo admirable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz hará con nosotros, y el Dios de paz estará con nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por todo tu amor y por toda tu misericordia. Gracias por toda tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias también por este tiempo precioso que vamos a tener en esta mañana delante de ti. Te ruego, amado Dios, que de una manera poderosa tú puedas obrar en nuestras vidas, puedas hablarnos al corazón, puedas llegar a lo más profundo de nuestra alma y esta palabra no simple y llanamente llegue para irse, sino que pueda quedarse en lo más profundo del corazón. Solo un instrumento en esta mañana para tu gloria y haz que este tiempo sea un tiempo precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén, oh Dios. En nuestra actualidad es inconfundible, ¿ok? Nuestra actualidad, los tiempos que estamos viviendo, es algo inconfundible. Vivimos hiperconectados con pantallas que nunca descansan, noticias que inquietan y con muchas expectativas que a su vez pesan sobre nuestras vidas. Todos de una manera u otra tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos directrices, proyectos, metas y la realidad es que vivimos con muchas expectativas en nuestra vida. De qué va a pasar, cómo va a suceder, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a alcanzar, dónde me voy a ver, cuándo me voy a mover. Y la realidad es que sin darnos cuenta, todas y cada una de estas expectativas traen gran peso sobre nuestra vida. Y cuando por fin el cuerpo decide rendirse en la noche en una cama, sucede algo que muchas veces nos golpea y es que nuestra mente en ese entonces es cuando decide encenderse. En esos momentos cuando literalmente necesitamos descansar, son esos momentos donde nuestra mente entonces comienza a hacer lo que tal vez en el día entero no tuvo tiempo para hacer. De momento algo resurge en nosotros y comenzamos a ver escenarios que no han pasado y miedos que no se ven, pero se sienten reales. Comenzamos a vivir una película propia de nosotros que aunque no sea verdad o no ha sucedido, sentimos que es una realidad. También miramos pensamientos que van y vienen sin permiso y decimos, ¿y a ti quién te mandó a llegar a mi mente? Y son de repente que llegan y comienzan a inundar nuestra mente, nuestros pensamientos, y no llegan porque le dijimos ven, sino porque literalmente sin pedir permiso se adentraron. También aparecen conversaciones imaginarias que nunca ocurrieron, pero las damos por sentadas en un momento determinado. Quizás tuvimos un conflicto, una discusión o quizás queremos lograr algo y comenzamos a hablar con nuestro propio yo. Y comenzamos a hacernos una idea, porque yo creo que no soy el único loco que en un momento determinado se ha visto en esta situación, pero comenzamos a preguntarnos, a respondernos, a dialogar y en un momento determinado decimos, ¿y con quién estoy hablando yo? O sea, yo no soy el único loco, creo yo, ¿no? También aparecen preocupaciones que aún no existen, pero ya pesan. No ha llegado el momento, pero están ahí. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a lograr aquello? ¿Cómo voy a conquistar lo otro? No ha llegado, pero están ahí en mi mente y traen peso sobre mi vida. Entonces,
es cuando intentas descansar, pero tu mente insiste en seguir despierta. Como si no supiera detenerse o tú no tuvieras el control para decirle tienes que detenerte. Y en medio de ese torbellino invisible, porque en realidad no miramos nada a nuestro alrededor, pero en nuestra mente se forma una tormenta de gran magnitud, surge una pregunta bien honesta, y es: ¿cómo se apaga una mente que no deja de luchar? ¿Cómo puedo sacarme esos pensamientos? ¿Cómo puedo quitarme esto de la cabeza? ¿Cómo puedo lograr no pensar más en esta situación? La Biblia no ignora esa batalla interna que muchas veces nosotros tenemos. Al contrario, la palabra nos muestra que incluso en medio del caos, en medio de la situación, existe una paz real, profunda y accesible para cada uno de nosotros. Cuando vamos a la palabra es donde podemos comprender esta realidad. Los momentos no nos van a dejar mirarlo, los momentos no nos van a dejar entenderlo, pero en la palabra nos damos cuenta que a pesar de que vivamos en tormenta, si hay y existe la posibilidad de que podamos encontrar una paz que es real, una paz que es profunda y una paz que está asequible para cada uno de nosotros. Sin importar quiénes seamos, sin importar el tiempo que llevemos conociendo al Señor, sin importar si quizás llegamos por primera vez o no a una iglesia. A decir la verdad, la ansiedad es algo que enfrentamos nosotros a diarios y a muchos nos golpea duramente. Hoy en día la ansiedad se convierte en depresión y son enfermedades que miramos muy comunes en nuestra generación, en nuestra realidad que estamos viviendo. Y esta enfermedad, que hoy la llaman enfermedad, es algo que nos golpea muchas veces. Y lo más triste es que a veces nos sorprende. ¿Okay? No es que nos sorprende, sino que nos sorprende, sino que se hace algo diario en nuestras vidas porque se convierte en algo cotidiano. Pero quiero decirte algo en esta mañana: aunque muchas veces suele verse cotidiano, quiero que sepas que Dios a esto nunca lo ha llamado normal. Aunque hoy te receten medicina, aunque hoy te lleven con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta, con un encargado en este tipo de enfermedades, quiero decirte que aunque muchas veces nos golpea, llega sin permiso y a veces nos vemos envueltos en ella, es algo que Dios nunca lo ha llamado normal. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, los discípulos están en una tormenta real. En medio de lo que están atravesando aparecen vientos, olas, y el peligro es real, es inminente. Y mientras todo esto sucede, lo más increíble es que Jesús duerme. Tremendo. Amén. Mientras todo se parece destruir, mientras todos parecen morir, ahí se encontraba Jesús, pero Jesús dormía. Si lo miramos de un punto humano, de punto de vista humano, pudiéramos decir en esta mañana: qué insensible es el Señor a nuestra situación. No sé a quién les ha pasado, pero hay momentos donde nos hemos visto en tormentas, nos hemos visto en procesos, nos hemos visto en situaciones, nos hemos visto quizás a través de un divorcio, a través de un conflicto con los hijos, la pérdida del trabajo, sin dinero para pagar nada en absoluto, y nos preguntamos: ¿dónde está el Señor? Qué insensible es Jesús a mi condición. Y aunque no lo decimos por mal, la tormenta empuja a nuestro corazón a creer que Jesús jamás presta atención de nuestras necesidades. Y aunque no parezca en realidad, muchas veces nos hemos identificado con esta verdad. Ante los sucesos de la vida, ante la realidad que vivimos, creemos que porque Jesús está en nosotros, actuará como nosotros querramos en el momento que Jesús tiene que actuar. Y decimos: Dios vive en mí, Él tiene que hacerlo. Y pensamos de esta manera, y cuando no suele suceder como a veces nosotros creemos, tomamos esta actitud en nuestra vida. Jesús se vuelve insensible a mi situación. Ya Jesús no me ama, esto es juicio, por algo Dios me está castigando, por algo el Señor me tiene en esta situación, a saber por qué. Y comenzamos a culparnos, comenzamos nosotros mismos a juzgarnos y volvemos al tema del mensaje en esta mañana. Nuestra mente se hace una película real que muchas veces no es la verdadera historia. Ahora bien, la pregunta en medio de estas situaciones puede ser la siguiente:
¿Por qué yo a veces siento que Jesús ignora mi tormenta? ¿Qué me lleva a ese punto? ¿Qué me lleva a pensar que Jesús ignora mi tormenta? La realidad es que Jesús no las ignora. Jesús no mira la tormenta como usted y yo las miramos. A veces nosotros armamos una tormenta dentro de un vaso de agua y pensamos que el mundo se nos va a venir encima. Pero quiero decirte, Jesús no mira la tormenta como nosotros la miramos. Él no las ignora. Lo que pasa es que en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, en esos momentos cuando creemos que todo se va a perder, olvidamos que Jesús tiene el poder para gobernar en todas y cada una de ellas. Y es lo que muchas veces nos pasa. Decimos, yo sé que el Señor tiene poder, yo sé que Jesús tiene poder para hacer esto, Cristo vive en mí, Cristo es esto, es todopoderoso. Pero cuando llega la realidad, olvidamos que Él verdaderamente tiene el poder para gobernar en cada una de nuestras situaciones. Él no las ignora, Él no las ignora, Él no las suelta, Él no las olvida. Lo que pasa es que Jesús no las mira como la miramos nosotros. Porque cuando miramos que atravesamos un proceso, creemos que el proceso es para acabarnos. Y yo me incluyo en ese punto. Y creemos que no vamos a poder llegar al final. Y lo triste es que muchas veces no puedes ni hablarlo con alguien y decir, creo que no voy a llegar al final. Porque muchas veces, lejos de encontrar a alguien que te diga, yo estoy para apoyarte, comienzan a juzgarnos. Y la realidad es que se nos hace difícil entender los procesos de la vida. Y cuando creemos que nos estamos haciendo pedazos, olvidamos que Jesús permite la tormenta para que su nombre sea glorificado y nosotros en medio del proceso aprendamos a levantar la mirada al cielo. Entender que no se basta de mí, que hay momentos cuando yo no puedo hacer nada, pero aquel que está sentado en el trono todo lo puede a favor de mi vida. Entonces el punto no es enfocarnos en si Jesús mira o no mira mi tormenta. Ese no es el punto de la realidad. El punto es entender que Cristo vive en mi corazón y porque Él vive en mi corazón, Él está en control absoluto de mi barca. Aleluya. Es lo necesario que aprendamos a entender. Entonces nos movemos por las noticias, nos movemos por lo que dijo cualquier izquierdoso de estos que no tienen nada que hacer, nos movemos por lo que tengo delante de mí, nos movemos por lo que no puedo mirar más allá y olvidamos que Jesús está en mi barca en medio de mi situación. Jesús está ahí, aunque muchas veces veamos que duerme, Jesús está en mi barca. La ansiedad crece cuando olvidas quién está contigo. Literalmente es cuando resurge esta llamada enfermedad. Cuando olvidamos quién está con nosotros. Marcos 4 del 37 al 38 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y cuántas veces no le hemos dicho lo mismo al Señor? Señor, ¿no ves por lo que estoy atravesando? ¿Qué clase de pregunta? Por eso Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Porque a veces le hacemos preguntas al Señor que olvidamos que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Y si Dios mira por lo que estamos atravesando. Y había un coro bien antiguo que decía, sálvame maestro, sálvame que perezco. Y a veces andamos así en la realidad, Señor, mírame que perezco. Y olvidamos que Cristo está sentado en nuestra barca. Los discípulos gritaban desesperados porque algo no podían ocultar y era lo que estaban enfrentando en ese momento. Quizás muchos de nosotros tenemos la habilidad para ocultar muchas de las cosas que enfrentamos. Pero hay un momento en la vida donde por mucho que querramos camuflajearnos, por mucho que querramos demostrar que somos héroes o que estamos fuertes, hay momentos que muchos nos van a ver quizás destruidos, o al menos pensarán eso. Hay momentos donde quizás vamos a vernos llorando, vamos a vernos desesperados, vamos a vernos enfrentando un momento difícil y nos preocupamos mucho más por lo que puedan ver otros que por lo que Cristo está mirando en mi vida. Lo que ellos enfrentaban no era solamente miedo al agua o miedo a la tormenta. Ellos atravesaban una crisis de desesperación. Y sé que muchas veces la desesperación nos ha golpeado fuertemente en la vida. Quizás porque anhelamos algo, logramos algo, o quizás porque estamos atravesando uno de los peores momentos de la vida. Pero la realidad es que Jesús estaba allí, pero ellos actuaban como si estuvieran solos. Y muchas veces sucede
algo parecido con nuestras vidas. Cristo vive en nuestros corazones, ¿cuánto lo creen? ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, a veces vivimos la vida por nuestras propias habilidades y no dejamos muchas veces que Dios se glorifique en el tiempo que quiere hacerlo. Entonces, los discípulos querían enfrentar la tormenta con su propia fuerza. Y es normal, hay habilidades, hay herramientas para poderlo hacer. Pero hay un momento en la vida donde quizás la tormenta sea demasiado fuerte y ahí tenemos que entender que Cristo es el único que puede hacer algo por nuestras vidas. Jesús estaba allí, pero ellos actuaban como si estuvieran solos. Y es ahí cuando nace muchas veces en nuestras vidas la ansiedad. Producto de la desesperación del momento, muchas veces dejamos de percibir su presencia creyendo que Él nos ha abandonado. Y olvidamos que Cristo está con nosotros. Y decimos, hoy no fui al culto y no sentí la presencia. Hoy entré a esa iglesia y no sentí la presencia. Hoy no tuve la presencia de Dios en mi vida, como si era algo que podemos guardar en el auto cuando llegamos a este lugar. Y es tanta la desesperación que olvidamos que esa presencia yo no la siento, sino que esa presencia ahora vive en mi vida. No es esa presencia que yo puedo sentir ahora por una emoción, sino es algo que vive continuamente dentro de mi vida. Vive en mí, habita en mí para siempre. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con ruego y oración, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y yo miraba este texto y literalmente me encanta como Pablo nos instruye en esta ocasión. En primer lugar lo dice Pablo, no se preocupen por nada. Qué difícil es no preocuparse por nada. Y más en este país, cuando saben que llegan los biles, cuando saben que hay que hacer tal cosa, cuando saben que no tengo papeles, cuando saben que qué difícil es no preocuparse. Qué difícil es vivir la vida a la ligera. Pero Pablo dice, no se preocupen por nada. Y ante de eso, dice, en toda ocasión, no dice en ocasiones escogidas, dice en todo momento de tu vida, en cada circunstancia, dice en cada ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle en gracia. Y volvemos al otro punto, ¿acaso el Señor no conoce nuestro corazón? ¿Acaso el Señor no conoce nuestras peticiones? ¿Acaso el Señor no sabe por lo que yo estoy atravesando? Claro que sí, pero Dios anhela escucharnos. Ahora, el final de este texto dice, denle en gracia. Pero qué difícil es ser agradecido en los momentos más difíciles de la vida. Y no es porque seamos malos, sino es que es tanta la circunstancia que en lo que menos podemos pensar en el ser agradecido. Ahí en esos momentos difíciles olvidamos como Elías todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En esos momentos difíciles olvidamos que Dios ha proveído desde el primer momento. En esos momentos difíciles olvidamos de las veces que Dios nos ha levantado cuando pensamos no levantarnos más. En esos momentos difíciles olvidamos el milagro que Dios hizo sobre mi vida, sobre mi cuerpo o sobre mi familia y creemos que no lo va a volver a repetir. Ahora, algo poderoso ocurre en nuestras vidas cuando somos agradecidos. Algo precioso ocurre. Y es que el agradecimiento fortalece nuestra conexión con el Señor, transforma nuestra expectativa ante la vida y trae paz interior. Al agradecer, reconocemos su amor y reconocemos su provisión, la cual disipa la negatividad. O sea, el agradecimiento echa fuera la negatividad, reduce la amargura y nos permite experimentar mayor alegría, confianza y paz, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Por eso hay veces que la gente no entiende a los cristianos y nos llaman por locos. Mira, este con un cáncer y está danzando y brincando. Este está loco. Este no siente que se va a morir y olvidamos que el agradecimiento no viene por lo que podamos alcanzar, sino que el agradecimiento viene por el gozo de Dios que está en nuestros corazones, que nos da para enfrentar cualquier tipo de circunstancia de la manera en la que el cielo está dispuesto a enfrentarla. Dios nos invita en esta mañana y nos desafía a que usted y yo confiemos plenamente en Él, aún en medio de los procesos. En otras palabras, quiero decirte en esta mañana, Dios no ignora tus preocupaciones, no ignora tu dolor, Dios no ignora lo que sientes. Dios nos está diciendo en esta mañana, yo a ti te conozco, deja todo en mis manos,
trae tus cargas a mí, tus angustias, tus preocupaciones, y no la cargues más solo. Porque muchas veces queremos cargarla solo, y a mí me pasa. Y olvidamos que el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y no es que vamos a dormir y levantarnos a las 11 de la mañana en el seno del Señor, sino que aprendemos a vivir lo que es la paz de Cristo en nuestras vidas. La ansiedad se alimenta a producto o a resultado cuando nosotros decidimos aislarnos del Señor. Ahí comienza la ansiedad. Y no es que nos vamos a ir al mundo y nos vamos a separar de la iglesia, sino aún muchas veces sentados en este lugar comenzamos a aislarnos del Señor. Comenzamos a separarnos de Dios. Y ese aislamiento de Dios que ocurre ante los procesos. En cambio, la paz crece en la comunión que ante toda realidad nos esforzamos por mantener con Él. Entonces, la ansiedad se alimenta cuando decidimos aislarnos, pero la paz se experimenta cuando usted y yo corremos a los pies del Señor, cuando mantenemos comunión con el Señor. Lo segundo que quiero decirte en esta mañana es que la paz no es ausencia de tormenta, es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y cuando decimos: Señor, yo quiero paz, es porque pensamos que vamos a andar por los espacios siderales, moviéndonos por todas las galaxias como si nada en la vida fuera a suceder. Y la realidad es que yo siempre le he dicho y lo repito una vez más: tuve un profesor de física allá en el preuniversitario que cada vez que te veía entretenido durante la clase decía: niña o niño, te veo navegando por los espacios siderales. Y a veces como cristiano, aunque yo no puedo decir desde aquí: oye, te veo navegando, hay veces como cristianos andamos navegando en los espacios siderales. Y pensamos que ese es el evangelio, que pase lo que pase, todo va a ser color de rosa. La paz no es ausencia de tormenta. No hay nada registrado en la palabra que me diga que no van a haber tormentas. Ahora, la paz de Cristo en mi vida es la presencia del mismo Señor en mi corazón. Eso sí va a traer paz a mi vida. Marcos 30, capítulo 4, dice: y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cuando corremos al Señor, las cosas en Cristo toman un sentido totalmente diferente. Mientras los discípulos trataron de contener lo que estaba sucediendo, nada sucedió, redundando en la redundancia. Pero cuando Cristo se levantó y tomó el control de la situación, incluso ellos llegaron a exclamar: ¿y quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Aún estando con Cristo en la barca, ellos no entendían ni conocían el poder del Señor. Y muchas veces decimos: Cristo vive en mi vida, y nos cuesta reconocer el poder que Cristo tiene sobre nosotros, lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Ellos mismos dijeron: ¿y quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Y muchas veces decimos: yo creo que el Señor nada va a hacer. Y olvidamos que si Él está, algo a nuestro favor va a ocurrir para su gloria. Cuando Jesús se levanta, no corre primero a sacar agua y decir: vamos que te voy a ayudar y vamos a hacer esto. Y no. Jesús en ningún momento lo vimos desesperado. Jesús se levanta y hace lo que hace todo rey. Toma el control de la situación y en medio del caos se decide hablarle a la tormenta con autoridad. Sus palabras fueron sencillas: calla y enmudece. No vimos a nadie: yo te reprendo, viento salvo. No, calla y enmudece. Y de pronto, lo que parecía incontrolable, lo que parecía imposible, se rinde ante la presencia del Señor. No sé si tú puedes entender lo que yo te estoy diciendo en esta mañana. Pero la palabra dice claramente en Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. Lo que puede ser imposible para tu vida, quiero decirte en esta mañana: no hay ni existe nada que sea imposible para Jesús. Jesús se levantó en medio de este caos y dijo: calla y enmudece. Y creo fielmente en mi corazón que en esta mañana Cristo está dispuesto a hacer lo mismo en nuestras vidas. Y sea cual sea nuestra situación, Él puede hacer que calle y puede hacer que enmudezca para su gloria. Aleluya. Esa es la iglesia que necesitamos ser. Creer el poder de su presencia. Esto revela algo profundo en nosotros. Que la paz comienza cuando todo, mejor dicho, la paz no comienza cuando todo cambia por fuera. Porque como te dije hace unos segundos atrás, a veces estamos más interesados en lo que la gente pueda decir de mí
que lo que diga el Señor de mí. La paz no comienza cuando le doy a demostrar a la gente que estoy bien. La paz no comienza cuando le digo a la gente voy victorioso y en victoria voy bien, todo va bien y por dentro estoy hecho pedazos. La paz literalmente comienza cuando alguien con autoridad gobierna desde adentro. La paz en nuestras vidas la vamos a aprender a disfrutar cuando dejemos a Cristo gobernar y reinar en nuestros corazones. Vamos a aprender a experimentar. Ahora, ¿qué significa la presencia de Cristo? No es solo una idea bonita o una emoción pasajera que nosotros vamos a escuchar. La presencia de Cristo en primer lugar es la conciencia viva de que Él vive en ti y Él está contigo. ¿Ok? Es la conciencia viva, no la idea, no la manipulación, no, es la conciencia viva, en tener bien claro que Cristo vive en mí y Cristo está conmigo. En segundo lugar, su autoridad está en medio de tu realidad. No es que Él la olvida, no es que no te preste atención, su autoridad está activa en medio de tu realidad. Y en tercer lugar, su espíritu está constantemente obrando dentro de ti, aunque afuera haya demasiado ruido. Aunque por fuera miremos los vientos, aunque por fuera miremos el dolor, aunque por fuera miremos el divorcio, aunque por fuera miremos el diagnóstico que dice que no, o el médico que te dice que es imposible, quiero decirte en esta mañana que su espíritu, aunque eso sea lo que escuchamos, constantemente está obrando en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 4 del 16 al 18 dice: por tanto no desmayemos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que no miramos es lo eterno. Podemos recordar entonces, podemos llegar a un consenso que la presencia de Cristo es saber que no estás enfrentando la vida solo. No sé cuántos me están escuchando. Pero tener la presencia de Cristo no es solamente presumir, es tener bien claro que no estoy enfrentando la vida solo. Y que incluso cuando te parece fuera de control, cuando las cosas se te van de la mano, cuando nada puedes hacer, cuando es imposible quizás por tus propios medios lograr resultados, hay un Dios que sigue a cargo de nuestra barca. Él nunca nos ha abandonado. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es mi paz, no es la que consigo temporalmente, no es el resultado de mis obras, es la paz de Cristo. Es esa que aunque el dolor toque la puerta, aunque la separación llegue a tu vida, aunque quizás la rebeldía de los hijos se avecine, cuando miremos cosas imposibles de controlar, a pesar de que lloramos, nos rasquemos la vestidura y vengamos ante el Señor adoloridos, quizás quebrantados, por encima de todo, respiraremos paz. Veremos a Cristo hacer cosas sorprendentes. Ahora, la presencia de Cristo no queda solo en saber que está ahí. Es algo para que usted y yo la disfrutemos. No es como el tesoro, los talentos que escondió aquel para que no se perdieran. No, esa no es la presencia de Cristo. Está ahí, pero en realidad está para que usted y yo la disfrutemos. 3 cosas ocurren cuando disfrutas la presencia de Cristo. En primer lugar, tu mente deja de ser un campo de batalla constante. ¿Cuántos están conmigo? Cuando tú aprendes a disfrutar la presencia, acuérdate, no es decir está en mi vida, es aprender a disfrutar la presencia de Cristo. 3 cosas suceden. En primer lugar, tu mente deja de ser un campo de batalla. Cuando Cristo gobierna, los pensamientos pierden su autoridad exagerada. La palabra nos enseña que usted y yo
tenemos la autoridad de llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de suicidio, de que ya no puedes más, de que no sirves, de que no tienes esto, que no logras aquello, y constantemente nuestra mente no se apaga. Cuando tú disfrutas de la presencia de Dios, quiero decirte que esos pensamientos no tienen esa autoridad exagerada sobre tu vida. Van a llegar, pero en ese momento sabrás que Cristo está en tu vida. No todo lo que pienses tiene que ser verdad, porque hay cosas a veces que no suceden, hay cosas a veces que no están ocurriendo, hay cosas a veces que no están pasando, pero la damos por hecho porque un pensamiento llegó a mi vida. Y da la gran casualidad que en un momento determinado alguien no me miró y digo, ve, ahí está, yo lo pensé, lo imaginé, no me saludó, está peleado de mí completamente. Y damos por hecho algo que no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, mucho cuidado, porque todo lo que pensemos no tiene que ser verdad. Y en su presencia tú aprendes a discernir. La presencia, cuando tú te apasionas por esa presencia, tú disciernes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque aunque seamos cristianos, no quiere decir que a nuestra mente no van a venir pensamientos del adversario. Sí, y va a tratar de recordarnos el pasado, y va a tratar de recordarnos quiénes éramos, y va a tratar de mostrarnos la foto de todos aquellos que nos criticaron, nos señalaron, nos dividieron, para crear amargura en el corazón. Pero es ahí cuando discernimos y decimos, esto no trae bendición a mi vida, Cristo vive en mí, yo te reprendo y llevo cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y comenzamos a tener paz constantemente. Y la mente deja de ser el campo más débil de nuestras vidas. Lo segundo que sucede es que tu corazón encuentra descanso aún sin la respuesta. Si te preguntan esta mañana, ¿cuántos de nosotros le hemos hallado respuesta a todas nuestras interrogantes? Ninguno levantaríamos la mano. Porque sé que hay respuestas que todavía no han llegado. Hay oraciones que todavía no han sido contestadas. Hay milagros que todavía no han ocurrido. Pero la ansiedad exige explicaciones. A cambio, la presencia de Cristo trae descanso a nosotros sin tener todas las respuestas. Y créeme que este punto habla mucho a mi vida. ¿Tú sabes cuántas preguntas me hago yo? ¿Sabes cuántas veces hay un momento determinado que el corazón mío no encuentra descanso porque hay respuestas que no han llegado? Y entonces comienza la ansiedad de que esto no ha sucedido, esto no se ha alcanzado, esto no se ha logrado, estamos así, estamos asados. Y comienzan las explicaciones, ¿por qué? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué si aquel lo hizo, yo no? ¿Y por qué aquello? Y comenzamos a buscar preguntas para hallarle respuestas. Pero cuando nosotros nos apasionamos por la presencia de Cristo, hay un descanso en nuestros corazones, aún sin tener la respuesta a todas nuestras preguntas. Y entendemos que Dios obra en un tiempo perfecto y que a Él nada se le escapa de sus manos. Es una certeza profunda de que Dios está ahí, y eso es suficiente para nuestras vidas. Con esto no digo que te quedes sentado y que no hagas nada, porque a veces se puede malinterpretar. El Señor me dijo a mí que me quedara tranquilo, que nada va a pasar. No te dije eso. Pero sí te dije que si hay algo que quizás no has logrado y sigue luchando, pero nunca te olvides que la última palabra la tiene el Señor. Y lo tercero que ocurre, que sucede cuando disfrutamos de la presencia de Cristo, es que comenzamos a recuperar el enfoque y de vernos sumergidos en la tormenta, pasamos a resurgir victoriosos en el Señor. Entonces, cuando estamos atravesando estos tiempos de ansiedad, estos tiempos de dificultad, sin darnos cuenta, aunque prediquemos, alabemos, oremos, leamos la Biblia, muchas veces perdemos el enfoque. Muchas veces perdemos a donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces perdemos el norte de nuestras vidas. Pero yo estoy adorando, yo estoy predicando, perfecto, pero no estás en el enfoque correcto. Porque nos preocupamos tanto por algo que dejamos literalmente de poner la mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, cuando tú recuperas el enfoque, te das cuenta que de verte sumergido en el dolor, en el quebranto, en la preocupación, en la aflicción, en la derrota, comienzas a levantarte como un victorioso en aquel que te amó y dio su vida por ti. Y te das cuenta que aunque todos quieran verte de esta manera, Dios te hace caminar sobre las aguas. Dios te hace atravesar las tormentas, pero no como un derrotado,
sino como un victorioso. Siempre seremos tentados a mirar los vientos, las inquietudes, las situaciones, hasta que de repente escuchamos la voz del Señor que reajusta nuestra mirada, nos saca del problema como el centro y nos ayuda a poner a Dios en su lugar. Y cuando digo de poner a Dios en su lugar, no es que vamos a regañar al Señor y te voy a poner en tu lugar, Dios. No, no, no. Sino que decimos, Dios, tú eres el centro de mi vida. Tú eres el primero en mi vida. Los planes tuyos son mis planes. Dios, toma el lugar que tú mereces. Y sé que hablamos de poner a Dios primero y hablamos de que Cristo es el centro, pero muy pocas veces perdemos el enfoque. Quiero regalarte una verdad clara en esta mañana. La paz no es que todo calme, es que le demos a Cristo el lugar que merece y lo dejemos tomar el control. ¿Ok? No es que todo se calme, porque yo quisiera estar en mi casa ahora mismo durmiendo y viviendo el sueño americano. Y a veces pensamos que esa es la realidad de nuestras vidas. No es que todo calme, que no haya problemas, que nadie se enferme, que no haya situaciones, que no haya conflicto. No, no es eso. La realidad es que la paz es que le demos a Cristo el lugar que Él se merece. Y después que le demos el lugar que se merece, dejemos a Cristo hacer las cosas como Él sabe hacerlas. No como yo quiero, como Él sabe hacerla. Y concluyo en esta mañana. Tal vez algunos de nosotros ya hemos llegado a este lugar en silencio, pero con una mente que literalmente no se apaga. Como mismo no puedo mirar tu corazón, tampoco puedo saber cuáles son tus pensamientos. Aunque Dios nos ayuda a discernir de vez en cuando hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde queremos ir. Pero la realidad es que aunque no puedo mirar tu mente, no puedo mirar tu corazón, llegaste en silencio, como que todo está bien, sin decir una palabra, sin dar un grito, pero tu mente no para desde hace días, quizás semanas o tal vez años. Tal vez en esta mañana sonríes por fuera para que todo el mundo vea tu sonrisa Colgate, pero por dentro sientas que todo se está derrumbando y creas atravesar las tormentas más grandes de tu vida. Quizás fue el resultado de un diagnóstico, quizás fue, no sé, la palabra de alguien que te hirió, quizás sea la traición de un ser querido, de un amigo, de alguien cercano, quizás sea que no tienes ni para comprarle comida a tus hijos, quizás sea porque no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, quizás sea porque no sabes cómo vas a pagar tu renta y sientas que estás viviendo los peores momentos de tu vida. Quizás en estos días te dieron el resultado que no esperabas, te hicieron una llamada que tampoco esperabas en tu vida y sientas que tu tormenta no tiene en comparación. Si es así, quiero decirte tranquilo, no pasa nada. Hay momentos donde también yo me he visto ahí, desesperados, con angustias, sin saber qué hacer. Por eso quiero que me escuches en esta mañana con claridad. La tormenta puede rodearte, pero no puede dominarte si el Cristo es el centro de tu corazón. Lo voy a volver a repetir. La tormenta puede rodearte, va a hacer rodeo a tu vida, vas a ver la tormenta, pero no podrá dominarte si Cristo reina en tu corazón. No importa lo que pase. No necesitas fabricar tu propia paz. No necesitas tratar de conseguirlo todo para que aparentemente des a demostrar que estás bien. No necesitas entenderlo todo, porque hay quienes le buscan, como decimos en buen cubano, la quinta pata al gato. Queremos saberlo todo. No necesitamos entenderlo todo. No necesitas tampoco tener toda la respuesta, aunque fuera bueno. Solo necesitas recordar que porque eres un hijo o una hija de Dios, no estás solo en la barca. Así de sencillo. Porque eres un hijo y una hija de Dios, no estás solo en tu barca. Recuerdo una vez, a él y a mí nos sucedió algo. Y hasta la fecha nos preguntamos el por qué no haber sabido la realidad del asunto. Hay veces que conversamos y decimos, no sabemos cómo salimos de ahí y mejor que Dios no nos lo revele. Porque hay veces que hay cosas turbias que suceden y uno no entiende y uno quiere saber a veces para erradicar el problema desde raíz. Pero a veces Dios no permite que lo sepamos para salvar nuestro corazón, mantener el enfoque y dejar que su nombre sea glorificado. Y esta es la fecha que a veces nos preguntamos, ¿cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue la raíz del asunto?
Pero gracias a Dios que no tenemos la respuesta para no amargarnos. Sé que a veces queremos encontrar la respuesta a todo, pero si aún no lo has logrado, dale gracias al Señor. Sigue adelante, porque Dios sigue en tu barca y de algo te está librando el Señor. Aunque parezca que Jesús está ausente, no está distraído, no llega tarde. Tiene que creerlo todo el tiempo, segundo a segundo. Cristo siempre está contigo. No importa, siempre está contigo. Así que no importa cuán fuerte sea el viento, ni cuán grande sea tu proceso, no importa si tu historia ha sido demasiado dolorosa, quiero decirte que aunque haya sido así, no termina en naufragio. Porque aunque ellos enfrentaron esa tormenta, no terminaron naufragando. Y si Dios lo hizo con ellos, ¿qué no puede hacer con nosotros? Quiero decirte que aunque tu proceso duela, aunque veas situaciones que no entienden, aunque sientas olas golpear bien fuerte tu vida, tu historia no termina en naufragio. No sé si tú puedas creerlo en esta mañana, pero la realidad es que aunque sientas que te vas a hundir, ahí está el Señor para, como mismo sacó a Pedro del mar, así sacar tu vida de cualquier situación determinada. Quisiera que todos podamos ponernos en pie un momentico. Hoy puedes hacer algo sencillo, pero quiero que sea profundamente transformador. ¿Ok? Quiero en esta mañana pedirte que rindas tu mente y que le abras el corazón al Señor. No con palabras perfectas, no con esas palabras rebuscadas, no con una oración elaborada de esta que realmente pensamos que van a mover el trono de Dios. Quiero que lo hagas con un corazón sincero, que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y junto conmigo, sin reservas, puedas decirle lo siguiente al Señor. Señor Jesús, mis pensamientos ya no tienen control sobre mí. Sé que muchas veces los he escuchado decir que nada va a suceder. Sé que he sentido muchas veces que nada va a ocurrir, que el milagro no va a llegar. Pero en esta mañana dejo bien claro que ellos ya no tienen control sobre mí ni sobre mi situación. Aunque a veces se me hace difícil, aunque mi mente quiera volverme al ruido, hoy decido por fe rendirme completamente a ti. Por fe declaro que desde este momento, Señor, aunque tal vez me veas sin entender muchas de mis realidades, tú eres quien sigue teniendo el control absoluto de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y termino con lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Con Cristo estamos todos crucificados. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y propongo en esta mañana, fuera bueno que le dijeras al Señor, que de ahora en adelante, todo lo que pase, ya no lo voy a vivir en la carne, sino lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Qué lindo fuera que aunque a veces sentimos que nuestra mente no descansa, que aunque nuestra mente no se apaga, aprendemos que por nuestra fuerza hay cosas que no vamos a lograr. No por más que me sacrifique lo vamos a lograr. Sí, hay que sacrificarse, pero es bueno entender que hay algo que solamente hace el Señor. Y en esta mañana Dios nos ha llamado para que si estás en algún proceso, has vivido algún proceso, estás viviendo algún proceso, o quizás el diablo te recuerda algún proceso que ya viviste como si tuviera vigente, todavía hay esperanza. La paz de Cristo está dispuesta a hacer el milagro en tu vida que tanto tú anhelas y tanto deseas para ti. Así que solamente abre tu corazón, abre tu mente y deja a Cristo ser el centro y obrar
como solamente Él puede orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, por esta palabra, por lo que has hablado en nuestras vidas. Gracias por toda tu misericordia y tus bondades. Señor, en esta mañana te doy toda la gloria y toda la honra y toda la adoración. Hay muchas cosas que no encuentro respuestas, situaciones que vivo que no sé por qué las vivo, momentos que atravieso que no entiendo por qué tuve que atravesarlos. Hay inquietudes, hay pensamientos, hay sentimientos que constantemente invaden mi vida e intentan robar la paz que tanto tú, Dios, has inquietado para que vive eternamente en mí. Sé que estás ahí, pero las tormentas olvidan muchas veces que estás en mi barca. Sé que vives en mí, pero las situaciones hacen que mi enfoque se pierda completamente de eso. Esta mañana me trajiste para que de una manera poderosa, como iglesia, podamos entender de que estás presente y que solamente es cuestión de la tormenta, que tienes el poder absoluto sobre ella y estás dispuesto a manifestar el milagro que quizás por tiempo llevo anhelando y aún todavía no ha sucedido. En esta mañana rindo mi corazón, rindo mi mente a ti. Te ruego que traigas paz sobre mi vida y que tu nombre sea glorificado. Ayúdame, Señor, a discernir los pensamientos, cuando vengan de ti y cuando no vengan de ti. Y, Señor, te ruego que me des la autoridad para que en cada momento yo pueda levantarme no como un derrotado, sino como un victorioso por medio de tu Hijo amado Jesús. En esta mañana bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación, bendigo este lugar, bendigo esta familia. Bendigo los corazones que están aquí presentes, los que nos han escuchado. Bendigo, Señor, a todo aquel que ha abierto su vida en esta mañana. Y te ruego en el nombre de Jesús que traigas paz sobre cada uno de nosotros. No importa cuál haya sido el resultado o el final que trata de dibujarnos el adversario, pero claramente mi historia no termina en naufragio. Señor, gracias porque tú eres Dios, eres todopoderoso, vives en mí y has hecho de mí una obra preciosa para gloria de tu nombre. Despídanos de este lugar, Señor. Llévanos con tu cuidado, con tu paz y con tu bendición. Señor, haz que tu palabra arda en mi corazón, viva en mi vida y que no quede vacía, Señor. Que no se vaya, sino que pueda dar el fruto por la cual la permitiste en esta mañana. Mientras tanto, seguimos de pies como guerreros del ejército tuyo, sabiendo de que nuestra victoria viene directamente desde el trono de tu gracia. Regálanos una semana preciosa, una semana bendecida. Bendice nuestra familia, nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras peticiones, nuestras expectativas. Señor, los anhelos de nuestros corazones y sobre todo bendice nuestra vida espiritual. Te alabamos y te glorificamos, Dios. Y en esta mañana te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oh Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios te bendiga de una manera especial. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.